Muy buenas futuros ricos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Antes de nada, relajaos, no traigo food, así que relajaos vuestras ganas de comentar algo no demasiado positivo. Simplemente vengo a compartiros una información que la verdad es que no veo que esté publicada o se esté dando la suficiente comunicado en diferentes vías, ni en YouTube, ni en comunidades de Telegram, ni en comunidades de inversión, ni en absolutamente nada. Muchas veces hablamos de Polygon, Matic, sí, To The Moon, muy bonito, muy rápido, muy sencillo, sí, venga, pero ya está, no profundizamos mucho más. El objetivo de este vídeo es que obviamente si te interesa Polygon, pues obviamente que tengas un poquito más de contexto de exactamente qué es lo que es y también algunas cosas que mucha gente pasa por alto o que desconoce y que creo que es interesante conocer este detalle si realmente estás dentro de este proyecto. Así que esto es un poquito lo que vamos a ver en el vídeo. Antes de nada, como siempre, recordar que si no estás suscrito al canal de YouTube es el momento para hacerlo, para no perderte absolutamente ningún contenido, aparte que también sirve para apoyar al canal, para poder seguir trayendo contenido interesante como este que vengo a presentarte hoy. Y también te puedes unir a la comunidad de Telegram, donde ya somos más de 1400 personas, para igual modo no perderte absolutamente nada de ningún contenido, tanto los vídeos de YouTube como también otra información que se comparte por el grupo. Bien, vamos a empezar por lo básico, por lo que sabe todo el mundo, ¿vale? Aquí no vamos a descubrir América, vamos a ir de menos a más para que todo el mundo pueda seguirlo y todo el mundo, pues, que vea este vídeo tenga una idea y pueda seguirlo sin ningún tipo de problema, aunque los conocimientos de todos y cada uno de vosotros, pues, será diferentes. Habrá quien sepa más y habrá quien sepa menos. Obviamente, primero, ¿qué es Polygon? ¿Qué es Matic? Esto creo que lo sabe todo el mundo, o prácticamente el 80% de la gente que estará viendo este vídeo. Obviamente, Polygon es una solución de escalado a Ethereum para poder desarrollar y crear aplicaciones escalables y fáciles de usar con unas tarifas de transacción bajas sin sacrificar nunca la seguridad. Básicamente, Polygon nació porque Ethereum tenía un problema en el cual no era un modelo extremadamente escalable, las transacciones tardaban y a su vez eran bastante caras y obviamente pues este modelo había que cambiarlo y de ahí nace Polygon, que básicamente pues fue una idea bastante interesante en su día, que lo ha partido bastante, es decir, estamos hablando de Polygon. Polygon no es un proyecto para nada de pequeña capitalización de mercado, sino que se encuentra en CoinMarketCap en la posición número 11 actualmente, tiene un valor por unidad prácticamente de $1 y como estáis viendo aquí, pues alrededor de 8 billones de cuanto capitalización de mercado. Es decir, no es un proyecto innovador, no es un proyecto que en el corto, medio ni largo plazo probablemente nos vaya a dar un por mil de ganancias invirtiendo en esta fase del proyecto, ¿vale? Creo que esta información todo el mundo la sabe, todo el mundo la conoce, o por lo menos así debería ser. Entonces, bien, sabiendo todo esto, obviamente vamos a primero a decir las partes buenas. Obviamente que sigue subiendo el precio, que ha sido una de las principales criptomonedas, sobre todo teniendo en cuenta que se encuentra en el top 10 prácticamente, de las que menos ha sufrido o menos ha bajado en este duro año pasado del 2022, donde muchas criptomonedas se han visto afectadas en un 60, 70, 80, 90 incluso % de caída, y Polygon ha tenido una caída, obviamente, como el resto de criptomonedas, pero en un porcentaje inferior, ¿vale? Obviamente todo esto también influye en la campaña tan agresiva de marketing, es decir, son muy buenos haciendo marketing, tienen unos partnerships, unos socios, unos sponsors, por así decir, muy interesantes, primeras marcas, no estamos hablando de marcas de la empresa de Paco ni la panadería de Pepe, no, aquí estáis viendo algunas de ellas. DraftKings, Nothing, Stripe, Reddit, Adidas, bueno, Starbucks, Adobe, Meta, es decir, son grandes del sector y obviamente sabemos que pues esta gente no mete el dinero en una blockchain que va a desaparecer, ni es una estafa, ni que le quedan 2 días, ¿vale? Así que obviamente pues es un mercado interesante, han hecho una fuerte campaña de marketing y han conseguido poder ofrecer su blockchain, que es rápida, segura y con transacciones bajas, a empresas que obviamente pues igual les hubiera interesado más apostar por Ethereum directamente, pero debido a los gastos a los gastos de transacciones que son más altos y toda la escalabilidad que conlleva, pues obviamente en este momento al menos han apostado por desarrollar o apostar por Polygon, ¿vale? Hasta aquí, como digo, todo esto creo que es el ABC que todo el mundo conoce y no hay mayor problema. ¿Cuáles son las cosas que también debemos de saber y que nunca aparecen en ningún sitio? Veréis miles de vídeos de sí, invertir en Matic porque tiene muchísimo potencial, nos vamos to the moon, hay un patrón de análisis técnico que se junta la línea izquierda con la línea derecha, se cruza y hace ¡pum!, cohete hacia la luna. Bueno, hay miles de vídeos de esto, ¿vale? Pero creo que es importante saber algunas cositas importantes, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que al final uno de los puntos, o bajo mi punto de vista,
más interesantes de todo esto es la seguridad y la descentralización de una propia blockchain. Aquí podemos ver, por ejemplo, el Polygon Bridge, que ya sabemos que es para básicamente traspasar fondos de la red de Ethereum a la red de Matic para, como hemos dicho, poder operar más fácil, más sencillo, más barato, etc. Aquí obviamente tenemos dos problemas o dos tipologías diferentes, y es que esto lo podemos pasar fondos o bien por el mecanismo de Proof of Stake o por el mecanismo, por el bridge de Plasma. Tenemos dos bridges para poder pasar fondos. En esta ocasión, como estáis viendo aquí en la parte inferior, pone Transfer Mode, Plasma, Bridge. ¿Cuáles son las dos diferencias de estos dos tipos y de qué estamos hablando exactamente? Bueno, pues esto lo vamos a explicar de forma sencilla. Aquí podéis ver, tenemos los dos tipos de bridge. Tenemos el Proof of Stake Bridge y el Plasma Bridge. Plasma Bridge, o sea, digamos que el Proof of Stake Bridge es el original, es el de toda la vida, es el que todo el mundo ha utilizado, es decir, el que inició todo. Y luego, visto que se podría hacer un poquito más complejo, se podría aumentar un poquito más la seguridad, se optó por el Plasma Bridge. ¿Cuál es el problema principal de Plasma Bridge? Obviamente que el tiempo, el delay y la interacción con este bridge es algo más lenta. Y también es cierto que, bueno, esto quizás es una casualidad, pero lo cierto es que mediante el bridge de Proof of Stake no se ha encontrado ningún tipo de ataque, ningún tipo de hackeo, y lo cierto es que en Plasma, que es el más reciente, se supone que en teoría es más seguro, sí que ha habido algún intento de seguridad o alguna vulnerabilidad que ha podido ser explotable. Afortunadamente se dieron cuenta o alguien lo notificó antes de que fuera así, y obviamente pues hubiera una pérdida, unos robos de fondos. Pero aquí estaréis viendo un poquito las diferencias entre ambos bridge, que creo que es importante de conocerlo. Como estáis viendo, el delay en los retiros es bastante diferente, es decir, aquí tenemos un checkpoint de aproximadamente 3 horas y aquí estamos hablando de aproximadamente 7 días. Entonces, bueno, pues obviamente esto hace que la gente decida uno u otro. De hecho, aquí os comparto las dos direcciones de ambos contratos. Aquí tenemos el Proof of Staking Contract, ¿vale? Que sería el primer modelo que estamos viendo, que estáis viendo, pues que tiene una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de 3 billones aproximadamente, 3,7 billones aproximadamente del token Matic, como estáis viendo. Y aquí os voy a compartir el contrato del Plasma Bridge, que es este último que hemos visto, que obviamente también tiene una cantidad importante, pero no llega ni a 1 billón, tiene 887 millones aproximadamente, ¿vale? Como estáis viendo aquí. Obviamente son cantidades elevadas, son cantidades importantes, no deja de ser un bridge, se supone que este es más seguro que este, pero lo cierto es que ahora mismo hay bastante más dinero en el Proof of Staking Contract, ¿vale? Y creo que esto es importante. Y aparte de esto, ya habiendo hecho esta entradilla, ¿cuál es el problema principal? Al final que tengamos dos bridges, pues me podéis decir, bueno, pero me da igual, en plan, hay dos bridges, hay dos opciones, cada uno que utilice la que más quiera. ¿Cuál es el problema de esto? Para mí, mi punto de vista es que no está 100% delegado en la gobernanza, no está 100% descentralizado. ¿Por qué? ¿Por qué vengo a decir eso? Básicamente porque si analizamos cómo funciona un poco todo esto en mayor detalle, básicamente tenemos un problema, y es que Polygon funciona con multisign, ¿vale? Multisign, para quien desconozca el término, que también, como digo, es importante conocer todo este tipo de detalles. Mucha gente se centra todo en el FOMO y Matic to the Moon, pero todo esto es importante. Y es que al final, para que una transacción se pueda realizar, estamos acostumbrados a un intercambio de 1 a 1. Es decir, yo tengo una IP pública, lo mando a otra IP pública y automáticamente puedes interactuar con esos fondos, obviamente si eres el propietario de la llave privada, en ese caso, para poder retirar o mover fondos, ¿vale? Para enviar no, porque ya sabéis que se puede enviar de una dirección pública a otra dirección pública, pero para poder retirar y poder hacer uso de ese dinero sí que necesitas esa llave privada. Pues una multisign no deja de ser exactamente lo mismo, pero obviamente que no te vale o no te sirve únicamente con una validación o con una llave privada, sino que necesitas al menos, tal como está desarrollada actualmente, vemos que es un pool de 9 claves privadas, y los cuales obviamente con 5 sería suficiente para poder tener acceso a esos fondos o mover esos fondos. ¿Qué significa esto para que todo el mundo lo entendamos y no nos volvamos locos? Digamos que esto es un pool, es decir, los contratos que hemos visto, ¿vale? El contrato de Proof of Stake y el bridge de Plasma, como estáis viendo, contratos en staking en Ethereum, que son los dos que os he compartido anteriormente. Se puede acceder a los fondos y se puede hacer diferentes movimientos desde 9, ¿vale? Desde 9 direcciones que pueden interactuar con este contrato. Como digo, de forma unitaria, 1 a 1, no puedes ir tú decir, oye, que me llevo todos los fondos. Es decir, ha de haber un consenso, por lo que al menos 5
de este grupo de 9 se han de poner de acuerdo. Como veis, 5 obviamente pues es mayoría, habrá 4 que dirán lo que quieran decir, pero si hay mayoría y al menos hay 5, pues ya es mayoría, ¿no? Lo que viene a ser una maldita democracia. Pues si hay 5, al menos ya se puede hacer uso de estos fondos, ya que habrá mucha gente que diga, bueno, ¿y dónde está el problema de todo esto? Pues el problema de todo esto es que obviamente sí, el señor de QuickSwap, Curve, Polygon, Horizon Games y Comet, ¿vale? Por poner estos 5, que son 5 que pueden tener acceso a estos fondos, se ponen de acuerdo y quieren hacer un mal uso de los fondos, es decir, vienen aquí, dicen, uy, aquí hay 3,7 billones de dólares en token Matic. Yo tengo acceso. ¿Tú tienes acceso? Sí. Y tú también. Bueno, y así se ponen de acuerdo y consiguen ser 5, podrían coger estos fondos y hacer un drenaje de estos fondos. Es decir, podrían hacer un robo perfectamente de los fondos y podrían hacer un mal uso. Obviamente no estoy incentivando a que esto vaya a pasar, ni esperemos que esto pase. Obviamente estamos hablando de empresas consolidadas, de protocolos consolidados como Secure, QuickSwap, etcétera, donde obviamente también su modelo de negocio en parte funciona por todo esto, por lo cual hacer algún tipo de mala acción en este sentido significa destrozar su propio negocio, pero eso no significa que no se pueda hacer, ¿vale? Hay que diferenciar entre destruirlo todo y tener la posibilidad de hacerlo, ¿vale? Porque obviamente vemos a diario muchas cosas que decimos, bueno, esto no va a pasar y al final acaba pasando, ¿no? Simplemente hay que tener ese riesgo y tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, este es un punto negativo, el cual obviamente esto se debería delegar a la gobernanza y que sea, pues, prácticamente descentralizado y no depender de una multisign como está actualmente diseñado, donde simplemente teniendo una mayoría de 5 de estas 9 direcciones puedes hacer un uso de estos fondos, que como vemos hay muchísimo dinero en juego. Y otro punto que sí que veo que hay mejoras y se están modificando y que personalmente tampoco me gustaba, pero que veo que se está trabajando en ello y está cambiando bastante, entonces ya podríamos decir que eso es una vía que ya está más o menos arreglada, es el tema de los validadores, ¿vale? Esto también tampoco, esto nunca se ve, nadie lo dice, todo el mundo de Matic, protocolo capa 2, Ethereum, bla bla bla, sí, wow, qué bien, qué rápido, muy barato, pero nadie te dice nada de esto. Es bueno, información limitada para crear FOMO, para hacer un vídeo rápido y para venderte la moto. Yo te vengo a decir la realidad. Al final aquí tiene que haber unos validadores y al final hay 100 validadores, ¿vale? Que estamos viendo que el total stake es algo aproximado a lo que hemos visto antes, los 3,5 billones que hemos visto en el token Matic. Pues estos validadores lo tiene que validar alguien, obviamente. Uno de los principales problemas que yo veía en su inicio es este que os comparto aquí. De hecho, saqué una captura en su día, donde estáis viendo que pues había alrededor, no sé si recuerdo que el total era 1 billón, ¿vale? Es decir, el total ahora es de 3,5 billones. En la actualidad, cuando yo saqué esta captura, era simplemente de 1 billón. Es decir, ya ha corrido el tiempo, hemos dejado años de transcurridos. Pero podéis ver que uno de los nodos validadores, en este caso, era Binance, ¿vale? Y tenía prácticamente más del 50% de la validación. Esto también es un riesgo. No puedes validar o no puedes tener un nodo validador que te valida más del 50% de las transacciones, porque obviamente en caso de que eso falle pierdes más del 50%. Esto obviamente a día de hoy está bastante cambiado y me parece que es interesante. De hecho, si podemos poner aquí Binance a día de hoy, bueno, si lo escribimos bien, obviamente si lo escribimos mal pues no veremos nada, pero podemos ver que la diferenciación es bastante interesante, es decir, sigue con un bastante peso, tiene 300 millones actualmente y tiene una tajada del pastel interesante, pero muy lejos de lo que era actualmente. Es decir, en este escenario que yo os estoy compartiendo, donde yo aquí sí que veía un problema, porque era el 50% de la validación, es decir, 500 millones de 1000 millones es el 50%. Por lo tanto, esto supone un riesgo. Actualmente estamos viendo que Binance, el nodo de Binance, en este caso, pues tiene 300 millones. Es decir, tiene aproximadamente un 10% del pastel. Bueno, sigue siendo un número importante, pero obviamente muy lejos del 50%. Así que creo que esto es un trabajo que ha hecho bastante bien Polygon en este sentido y que obviamente pues no puedes depender de un validador ni mucho menos para este tipo de cosas, que aquí podemos ver si nos interesa, que realmente es importante ver los principales... Aquí podemos verlo en Stake, podemos ver cuáles son los nodos con mayor peso. Aquí podemos Luganotes y en segundo puesto tenemos el nodo de Binance, que como digo, ahora tiene un segundo puesto y obviamente pues está bastante más repartido y es aproximadamente como mucho. Cada uno de estos nodos tiene un 10% de participación del pool total, pero que como digo, pues antes no estaba bien repartido, se ha mejorado, así que también hay que comentar las cosas que se hacen bien y la línea correcta.
Así que nada, estos son dos de los puntos principales que me gustaría comentar con vosotros, porque creo que nunca se comentan, nunca se ven, nunca nadie los explica y creo que es interesante. Así que nada, por parte, el riesgo de los validadores, que como digo, está más o menos corregido, y aunque hay algunos que tienen algún peso, más del 10%, creo que no es un problema a día de hoy. Pero otro sí que es un problema a día de hoy, que se sigue mejorando, se sigue añadiendo multisigns, es decir, en su época esto era de 2 multisigns, luego pasó a ser de 8, ahora hay 9, pero obviamente, aunque se sigue requiriendo más direcciones para poder hacer ese mal uso de fondos y una mayor mayoría, bueno, sigue siendo un riesgo que hay que tener en cuenta y hay que explicar y tiene que conocer la gente, sobre todo si aportan estos proyectos. Quiero dejar muy claro que a mí me gusta mucho Polygon, de hecho el proyecto de NFTs que tenemos propio en el canal está desarrollado en Polygon, por lo tanto no vengo aquí a deciros que Polygon es lo peor, meter foot, ni tirar el precio de la moneda, ni absolutamente nada. A mí me gusta muchísimo, pero la información es la información y hay que saberlo. Y al igual que se comparte que el gráfico va para arriba, to the moon en verde, pues también hay que compartir este tipo de información un poquito más técnica, que si bien es cierto que quizá no es para todos los públicos, yo creo que si se explica de la forma que yo lo estoy explicando, creo que lo puede entender prácticamente todo el mundo, y ese es el objetivo de este vídeo. Así que nada, no me enrollo más. Si os gusta este tipo de información, este tipo de vídeos, de verdad, dejar un like, dejar un comentario, porque ayuda muchísimo, y también pues así recibo un poco de feedback para ver si os interesa este tipo de contenido. Así que eso es todo por mi parte, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.